el acto de consagrar delante del Señor. Cómo consagrar delante de Dios todas nuestras prácticas, nuestra vida, nuestras acciones. Y sé que Dios, por medio de esta palabra, de la cual ya tocamos algunos aspectos importantes, cuando decíamos semanas atrás, y por eso refresco esta verdad, consagrar es el acto de separar para un uso exclusivo, como declarando o hacer santo algo. La Biblia dice, por ejemplo, en Primera de Corintios, a los santificados en Cristo, es decir, los que fueron separados por Cristo del mundo para darles vida eterna. La Biblia dice, llamados a ser santos con todos los que en todo lugar invocan el nombre del Señor. Entonces, los santificados, la palabra santificación alude a una persona, o se refiere a una persona que ya fue salva, una persona que fue alcanzada por el favor y la misericordia de Dios. Y esa persona alcanzada por el favor y la misericordia de Dios, ahora la Biblia dice, esa es la parte de Dios. Ahora viene la parte responsable de cada uno. La Biblia dice llamados a ser santos. Y cuando dice llamados es a la acción práctica. La santificación, la posición que nosotros tenemos hoy como creyentes, como hijos de Dios, no nos la dio el mérito nuestro, no nos la dio la riqueza de este mundo, no nos la dieron las buenas obras, no nos la dieron los sacrificios o los esfuerzos, nos lo dio la preciosa sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario. Pero también ahora viene la parte nuestra que evidencie que el acto de la santificación Dios lo estableció, nos santificó y ahora nosotros caminamos siendo santos. Siendo santos, la gente muchas veces forma estereotipos, la gente muchas veces forma una idea. Santo es como la idea del santulón, la idea de la persona que muestra una imagen casi inmaculada. No, santo es la persona que ha decidido separarse del mundo. Por eso la palabra santo alude a un uso exclusivo, una separación de algo para un uso exclusivo. Entonces, la palabra santo alude a que nosotros ahora como hijos de Dios hemos sido llamados para vivir de acuerdo a nuestra nueva naturaleza. Pablo, por ejemplo, le dice a los de Corinto en cuanto a la pasada manera de vivir, a los de Éfeso. Pablo en la carta a los Efesios les dice, ¿se acuerdan ustedes de la pasada manera de vivir? Si yo lo digo en esta noche, si les preguntara a cada uno de ustedes, ¿ustedes se acuerdan de su pasada manera de vivir? ¿Se acuerda alguien de su pasada manera de vivir? No mientan. No, ¿qué es eso? Ahora, espiritualmente sabemos que estamos muertos espiritualmente. Eso lo tenemos bien claro todos, espiritualmente estamos muertos. Pero el que espiritualmente estemos muertos no significa que la memoria natural se va a perder. Como dijo una vez un amigo mío, estábamos hablando de algo y entonces alguien da una dirección y dice, del Titos Bar, ahí en Barrio México, 100 al norte. Y se levanta ese amigo mío y dice, uy, sí, qué ricas bocas dan ahí. Ya era pastor y tenía como 20 años de convertido. Y nos empezamos a reír y dice, es que yo cuando estaba en la vieja vida no salía del Titos Bar ahí en Barrio México. Por supuesto que vamos a acordarnos. Acordarse no se trata de recordarlo en función de, ay, cómo extraño. Como decía el pueblo de Israel cuando iban por el desierto, enfrentando los momentos de prueba, los momentos de dificultad en el desierto, y entonces decían, cómo extrañamos las ollas de carne de Egipto. ¿Cuándo tenían ollas de carne en Egipto? ¿Cuándo ellos tenían a su haber manjares y platos exquisitos? ¿Sabe qué extrañaban los de Israel, los rebeldes en el desierto? Hasta las tumbas. ¿Quién extraña un cementerio? ¿Quién llega a un cementerio y dice, ay, qué lindo, aquí voy a estar yo un día? Nadie va a hacer eso, ¿verdad? O sería algo extraño. Y los de Israel, estando en el desierto, en medio de las pruebas, cruzando el desierto hacia la tierra prometida, algunos decían, ¿cómo extrañamos las tumbas de Egipto? Hasta de eso se acordaron. Ahora,
la pasada manera de vivir. ¿Alguno recuerda que antes de Cristo era una joya? Sí, nadie se declara como, nadie se declara así. La Biblia dice en cuanto a la pasada manera de vivir, entonces nos lleva al pasado. En cuanto a esa pasada manera de vivir, inmediatamente en la composición verbal nos trae al presente y dice: despójense, hablando de hoy, despójense de ese viejo hombre, porque ese viejo hombre está viciado, ese viejo hombre está gobernado por deseos engañosos. Y entonces Pablo enumera una serie de cosas, y entre muchas otras dice: ustedes se pueden enojar, pero no pequen. Si mentían, ¿alguno era mentiroso? No levante la mano, por favor. Ustedes mentían. Pablo dice: no mientan más. Es decir, si ustedes mentían antes de la santificación, ahora que fueron santificados en Cristo, dice: no mientan más. Entonces, ¿cómo para no mentir? Que vengan y me saquen el demonio de mentirología, que vengan y me saquen el demonio de tanta mentira. Bueno, yo digo una que otra, pero es piadosa. Yo digo una que otra, pero no es negra, es blanca. La mentira tiene nombre y la mentira es mentira. Y la mentira tiene un papá. ¿Sabían ustedes que la mentira tiene un papá? ¿Quién es el papá de la mentira? Satanás. La Biblia dice: es el padre de la mentira. Y es homicida porque desde el principio es un mentiroso. Y entonces la Biblia no dice: si usted miente, es un mentiroso, vaya para que le saquen el demonio de mentira. No, la Biblia habla de manera práctica: usted es un mentiroso, abra sus labios, empiece a hablar la verdad con su prójimo. ¿Por qué? Porque ahora tienes una nueva naturaleza, fuiste santificado en Cristo, pasaste de una posición de esclavo, pasaste de una condición de muerto en el pecado, a una nueva condición, a una nueva vida, a una nueva posición en Cristo Jesús. Y en esa nueva posición tienes una nueva capacidad, y esa nueva capacidad se llama el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es el que te guía a toda verdad, y el Espíritu Santo es el que te revela cómo caminar en la verdad de Dios. Entonces, cuando el Espíritu Santo te revela cómo caminar en la verdad de Dios, tienes que saber que sí tienes una capacidad. No es que, mire, ese principado de mentira que yo tengo en mi vida es demasiado fuerte. Mentira, la mentira que estás diciendo. Es mentira. Eso sí es mentira. Porque tenemos una nueva capacidad. Pablo hablaba de esa capacidad por las situaciones que él enfrentaba, por las pruebas que él enfrentaba, y Pablo llegó a una conclusión, Filipenses 4:13, y dijo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Jesús mismo enseñaba y decía: ¿puedes creer? Sí, ok, porque es que al que cree, todo le es posible. Entonces la nueva capacidad nos faculta para que nosotros nos movamos con esa nueva naturaleza. Ahora, ¿el cristiano miente? Sí. Pero el cristiano no es gobernado por la mentira. Cuando digo el cristiano miente, es que no estás exento de que en algún momento hayas mentido. Pero hay personas que tienen como hábito, como costumbre, como patrón de conducta la mentira. Y entonces, como tienen el patrón de conducta de la mentira en sus vidas, ya ni cuenta se dan, porque es como una disciplina, como un hábito que tiene. Pero si esa persona es nacida de nuevo, si esa persona es hija de Dios y ahora tiene nueva capacidad, entonces tiene que pararse firme, sabiendo que tiene al Espíritu Santo, que su vida, su cuerpo, todo su ser es el templo del Espíritu Santo, y que tiene esa capacidad para que la mentira no le gobierne. La Biblia dice: el que no trabaja. Es decir, hablaba específicamente Pablo ahí del vagabundo, no del que no trabaja porque se quedó sin trabajo, del desidioso, la desidiosa, que se levanta a las 9, 10 de la mañana, no porque necesitaba descansar, sino porque sencillamente no tengo nada que hacer, y se levanta en la sala, a la sala va y se sienta a hacer nada y a orar y decir: Señor, mándame un trabajo. Y todos los días así, y demandando todo el tiempo que le den atenciones y todo lo demás. No, la Biblia habla, y la Biblia dice: el que no trabaja, vaya, muévase, haga con sus manos lo que es bueno.
Esfuércese y aún va a tener para compartir con los que tienen necesidad. Entonces Pablo hace una distinción entre lo que es la pasada manera de vivir y la nueva manera de vivir. Pero Pablo dice, ustedes no han aprendido así de Cristo, la vieja manera. Porque si de verdad ustedes han aprendido de Cristo en cuanto a la pasada manera de vivir, despójense. Y despojarse es consagrarse. Quítense, ¿qué cosa? Las ropas de ese viejo hombre, porque están viciadas. Es decir, hoy caminas como el viejo hombre, pero no eres un viejo hombre. Dile al que está a tu lado, no eres un viejo hombre. Bueno, pareces. No eres un viejo hombre, pero tienes la capacidad para andar en una nueva naturaleza. Entonces, de lo que Pablo está hablando cuando dice despójense es conságrense, dedíquense, entréguense. Y ese es el acto de consagrar, porque en el acto de consagrar lo que nosotros hicimos fue traspasarle un derecho de propiedad a Dios. Y cuando le traspasamos el derecho de propiedad a Dios, significa que esta casa ya no es mía. Di conmigo, esta casa no es mía. Esta casa tiene dueño. ¿Quién es el que habita aquí en esta casa? ¿Quién es el que habita? La Biblia dice, o ignoramos que somos el templo del Espíritu Santo. Decir templo del Espíritu Santo es lo mismo que decir la habitación personal del Espíritu Santo. Entonces, si soy la habitación personal del Espíritu Santo, esta casa no me pertenece, esta casa es propiedad de Él. Yo tengo que saberla administrar en todo sentido. Debo de saberla gobernar porque como mayordomo, porque es la casa del Espíritu Santo. Y todo eso me hace recordar que la consagración es un acto continuo. Ahora, en nuestro diario vivir, consagración, es decir, en nuestra vida diaria, en lo que hacemos todos los días de nuestra vida, consagrar también implica vivir entregado a una persona. Cuando alguien se entrega a una persona, entonces está dedicado totalmente a la acción de esa persona. Me hablaba una persona, ahora que se dio todo el fenómeno del huracán en el estado de Florida, que vimos la gloria de Dios. Y digo vimos la gloria de Dios porque pusimos a un ejército de personas a orar. Y siempre hay gente linda en la iglesia que está moviéndose en eso para orar, para interceder. Yo le decía ayer, por ejemplo, al D12 de la red familiar, yo les decía, quiero que se metan a orar fuertemente, a interceder, a clamar por el huracán, porque anoche cerca de las 9 de la noche tocaba tierra entre la ciudad de Sarasota y la ciudad de Tampa, en el Golfo de México, en el estado de Florida. Y entonces oremos, y yo les decía, viene con categoría 5, oremos para que inmediatamente que llegue ya a las costas eso empiece a bajar. Para mí fue impresionante cómo pasaban los minutos cuando dijeron que ya el ojo del huracán llegó a la costa del estado de Florida, en la región del Golfo de México, y que cuando empezó a entrar ya entonces decían categoría 4, categoría 3, categoría 2. Tarde en la noche, cuando estaba viendo el cruce del huracán por la ciudad de Daytona Beach, ya la categoría era 1. Entonces hoy que estaba reunido con un equipo de pastores, yo les decía, eso no fue otra cosa sino la mano bendita de Dios. Y había muchos hermanos en Cristo, pastores, amigos, gente cercana incluso a la iglesia, que estaban en la zona del ojo del huracán. Y yo decía, Dios, pon tu mano sobre ellos. Hoy hablaba con una persona que me contaba un poco sobre la situación de lo vivido en este día en la zona donde vivía, y me decía, estoy dedicada totalmente a cuidar al director de un reconocido hospital en la zona de Florida porque está en estado de gravedad, pero tengo mi vida totalmente dedicada. Es una persona que se dedica a cuidar pacientes, y entonces decía totalmente, pero una consagración a cuidar minuto a minuto a esta persona. Entonces eso a mí me recordaba que en el diario vivir, en nuestra vida diaria,
La palabra consagrar lo que implica o lo que significa es que yo estoy entregado a una persona. Cuando me levanto, estoy entregado a esa persona. ¿Quién es? Cristo Jesús. Cuando salgo a la calle, estoy entregado a esa persona. ¿Quién es? Cristo Jesús. No es de que ahora cuando salimos de la iglesia, como ya salimos de la iglesia, que es un entorno cerrado, un entorno bonito, donde nos bendecimos los otros, donde recibimos palabra y todo lo demás. Cuando salimos de la iglesia y llego a la calle, ahora sí vamos a vivir la vida loca. Ya salí de la iglesia. No. En el diario vivir, estar consagrado o entregado a una persona significa que soy cristiano en la iglesia, soy cristiano en la calle, soy cristiano en el gimnasio, soy cristiano en la universidad, soy cristiano en el colegio, soy cristiano en el trabajo, soy cristiano en el barrio, soy cristiano en todo lado. Y la gente tiene que notar que yo soy diferente. Si la gente no nota algo diferente en tu vida, si la gente no nota que haces diferencia entre su forma de vida y la forma de vida tuya, hay algo que no está bien. Y lo que no está bien no es en el entorno, lo que no está bien es en nuestra vida. Porque el acto de consagrar implica una entrega diaria, mañana, tarde y noche, a alguien. En este caso a Cristo Jesús, si es que Él es el Señor de nuestra vida, como lo dice la palabra. No es una entrega a un estilo de vida, no es una entrega a una creencia, no es una entrega a una resistencia a no pecar, porque el cristiano no se aparta de lo malo diciendo no lo hago, no lo hago, no lo hago, no lo hago, no y no lo hago y no lo hago. No, porque eso es resistencia humana. ¿Cómo actúa el cristiano? Entregando todas sus falencias, sus debilidades, sus necesidades delante de la presencia de Dios. Pablo aquí no entrar en un debate de cuál era el aguijón de la carne de Pablo, pero Pablo dijo una cosa 3 veces. ¿Cuántas? 3 veces le he rogado al Señor y le he dicho: quítame este aguijón. ¿Alguna vez alguno fue picado por una abeja? ¿Los picó alguna vez? ¿Alguna vez? De una avispa. Una avispa los picó alguna vez. Oiga, pega feo, ¿verdad? El aguijón de una avispa pega muy feo y uno siente un ardor y dice: ay, qué feo esto. Bueno, Pablo lo ilustró muy bien. Cuando Pablo hablaba de una debilidad en su carne, que no voy a entrar en el debate ahorita, pero la mayoría en la erudición y también en la interpretación bíblica, nos inclinamos a pensar que era una enfermedad sobre su cuerpo que lo aguijoneaba y le quería quitar la dedicación al ministerio. Pero cualquiera sea el aguijón de cualquiera de nosotros, de cualquier persona, Pablo le rogó al Señor y le dijo: quítame este aguijón. ¿Alguno sabe que tiene una debilidad? ¿Alguno sabe que tiene alguna debilidad? Sí, tenemos debilidades. Bueno, bienaventurados no, los que no levantaron la mano para decir que tienen debilidad, vengan y oren por nosotros los humanos. ¿Alguno sabe que tiene debilidades? Y alguno desearía que el Señor le quitara esa debilidad. Levánteme la mano sinceramente, el que desea que Dios le quite esa debilidad. Te tengo una noticia. El Señor no te va a quitar la debilidad. Dile al que está a tu lado: el Señor no te va a quitar la debilidad. ¿Qué significa que el Señor no te va a quitar la debilidad? Porque si te quita la debilidad, si Dios te quita la debilidad, ya dejas de ser humano, ya dejas tu naturaleza humana. Ahí es donde les digo que Pablo oró y le dijo: quítame este aguijón. Y el Señor le dijo no, de una forma bonita. ¿Cómo le dijo no de una forma bonita? Le dijo: bástate mi gracia. Lo que Mabel decía: bástate mi gracia. Es decir, ríndete a mí, humíllate delante de mí, entrégate delante de mi presencia, pon delante de mí tu debilidad, porque mi poder, ahí es donde Dios hablaba y decía: mi poder, hablando Dios y diciendo: el poder que es mío, el poder que me pertenece, el poder del cual soy dueño, mi poder se hace grande, se perfecciona, se hace fuerte en tu debilidad.
¿Qué estaba diciéndole el Señor a Pablo en ese momento? A través de eso, ¿quieres ser fuerte? ¿Quieres ser victorioso? ¿Quieres caminar como un más que vencedor? ¿Quieres caminar como una persona a otro nivel, en victoria total, consagrado delante de mi presencia? ¿Quieres hacerlo? Pues entonces ríndete delante de mí. Lo que tienes que hacer es reconocerme en todo tiempo. Lo que tienes que hacer es consagrar las acciones de mi vida, de tu vida a mi vida. Consagrarlas. No es esperar que Dios venga, es que nosotros vayamos a Dios. Y cuando nosotros hacemos eso, la Biblia dice, el Señor le dijo a Pablo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Entonces Pablo dijo algo: de buena gana me gloriaré en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Dios. ¿Qué estaba diciendo Pablo? No se refería a, jaja, soy débil y qué. Soy débil en estas cosas y así soy yo. No, Pablo no estaba diciendo eso. Lo que Pablo estaba diciendo ahí es: reconozco que soy débil. Reconozco que por mí mismo no puedo ganar batallas. Por mí mismo no puedo doblegar al aguijón que una y otra vez viene a golpearme, porque yo no tengo la fuerza para ganarle, pero yo sí tengo al que puede ganarle al aguijón que viene a golpear mi vida. Yo sí tengo en mi vida morando al que me da la victoria. Yo soy tan débil que por mí mismo no puedo ganar una batalla, pero tengo al que es todopoderoso. Tengo al que ha ganado en una cruz por mí, el que derramó su sangre para decirme: tiene la victoria, sos un más que vencedor, porque ya yo vencí. Entonces, si te bastas a mi gracia, es donde mi poder, el perfecto poder de Dios, hace grande en tu vida. Y eso era lo que Dios estaba enseñándole a Pablo. Y eso lo que nos enseña a nosotros es no resistencia a lo malo, de decir no lo voy a hacer, no lo voy a hacer, no lo voy a hacer. Lo que nos enseña es dependencia delante de la presencia de Dios. Decía Pablo en Filipenses capítulo 1 verso 21, como para que vayamos a la Biblia y alguien no diga: uy, el pastor ni siquiera leyó un versículo de la Biblia, aunque he mencionado Biblia todo este rato. Pablo decía: porque para mí el vivir es Cristo. ¿Recuerdan lo que les decía hace un momento? Mañana, ¿a quién le pertenece mi vida en la mañana? Al Señor. ¿A quién le pertenece a mediodía? ¿A quién le pertenece en la tarde? ¿A quién le pertenece a toda hora? Al Señor. Entonces Pablo dijo: es que para mí el vivir es Cristo. Y luego dice: y el morir es ganancia. Es decir, si yo vivo, vivo para Él. Si yo muero, muero para el Señor. Mi vida entera le pertenece al Señor. Entonces, cuando te determinas consagrarte, si no es a la persona de Cristo, ¿sabes cómo se llama eso? Religión. Si yo me consagro, determino consagrarme y no lo estoy haciendo a la persona de Cristo, lo que estoy practicando es una religión. Cuando yo me consagro a Cristo Jesús, estoy rendido realmente delante de la presencia del Señor. Ahora, hay algo que nosotros en el acto de consagrar tenemos que aprender. Y lo que nosotros tenemos que aprender es aceptar los hechos de la vida según la obra de Cristo. Y quiero mencionarles un pasaje poderoso. Primera de Pedro capítulo 2 versos del 1 al 4. La Biblia dice: por lo tanto, desháganse de toda mala conducta. ¿Qué dice la Biblia? Desháganse. Hay cosas, mire, ¿quiénes tienen su closet? Tenemos closet, o tenemos ropero, tenemos un cajón, lo que usted tenga. ¿Sí tienen donde guardan la ropa? Ok, si yo tengo un closet donde tengo toda mi ropa, ¿cuánta ropa yo tengo ahí que tengo que deshacerme de ella? A mí, por ejemplo, me pasó ayer. Yo llegué a mi closet y dije: hay cosas acá que no las quiero tener ya, o hay cosas que hasta son nuevas, no las he usado
pero quiero bendecir a alguien. Entonces pensé, ¿a quién puedo bendecir? Necesito una tierra fértil. Necesito alguien que sea tierra fértil y sembrarle, porque son cosas nuevas. Entonces la saqué de mi closet, localicé a una persona y se la sembré. Y saqué varias cosas, pero habían otras cosas que saqué que yo dije, ¿y por qué tengo esto aquí? Si esto ya más bien yo tengo que desecharlo. Y entonces lo quité, lo deseché de mi closet. Entonces, cuando la Biblia dice, por lo tanto, desháganse, es decir, ¿qué tengo que desechar? ¿Qué tengo que sacar del closet de mi corazón? La Biblia dice, toda mala conducta. A veces hay conductas que no son las correctas, que no son las idóneas, que no son las que agradan a Dios. Dice la Biblia, acaben, y eso es parte de desechar, acaben con todo engaño, con hipocresía. Wow, esa parte es fuerte, porque el cristiano está llamado a no ser hipócrita. Y cuando dice la Biblia no ser hipócrita, no se trata de que el cristiano a veces puede cometer errores y alguien dice que es hipócrita. No, se trata de que el cristiano guarde su corazón, de no andar criticando, murmurando, chismeando, hablando mal de nadie. Luego dice, de celos, de toda clase de comentarios hirientes, como bebés como babies, recién nacidos. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Deseen con ganas la leche espiritual. Es decir, aquí es Pedro describe e ilustra la leche materna que un bebé recibe. Y dice, como ese bebé, como ese niño recién nacido que anhela la leche de su mamá, que anhela los nutrientes de la leche materna de su madre, así ustedes, como ese bebé recién nacido, que deseen con muchas ganas la leche espiritual. Ahora yo hago una pregunta hoy, hago una pregunta en esta noche. ¿Cuántos hoy se alimentaron de la leche espiritual? Ni siquiera me levanten la mano. ¿Cuántos se alimentaron de la leche espiritual? ¿Cuántos abrieron su Biblia? ¿Cuántos dejaron que Dios le hablara a través de las páginas de la infalible palabra que sale de su boca? ¿Cuántos dejaron que Dios ministrara su corazón? Sabe que vi un estudio esta semana anterior, y tome nota de esto. Vi un estudio de que, por ejemplo, si leemos la Biblia en la iglesia, en una reunión, no hace mucho efecto. El estudio tiene que ver con el cerebro. No hace mucho efecto, salvo toda la riqueza que recibamos. Y si la leemos 2 veces, tal vez aquí, luego en la casa, tampoco se ve un efecto. Si la leemos 3 veces, empieza a notarse un pequeño cambio. Estamos hablando de un estudio que se hizo al cerebro de las personas. Pero si hay una persona, dice el estudio, que es asidua lectora de la Biblia, permanente lectora de la Biblia, tiene un porcentaje muy alto de que la persona deje depresiones, de que la persona deje la tristeza, de que la persona deje rencores, de que la persona deje odios, de que la persona cambie muchas conductas incorrectas de su vida. Vino la demostración en ese estudio del cerebro humano con el estudio continuo de la Biblia. Transforma sí o no la palabra. Con razón la palabra misma dice que es martillo que quebranta la piedra. Con razón la palabra misma dice que ella es como espada de doble filo. O sea que tiene filo por los 2 lados, por un lado y por otro lado. Tiene filo, es como espada de doble filo que penetra hasta el alma. Es decir, el centro de nuestra voluntad, el centro de nuestras emociones, penetra hasta el alma para tener claridad de los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, cuando yo me alimento de la palabra misma penetra hasta el corazón, la palabra misma penetra los pensamientos, la palabra misma penetra hasta todas las acciones de nuestra vida. Y si hay algo que no es lo bueno, que no es lo correcto, empieza la palabra misma a limpiarlo. Por eso una persona que vive de
deprimida, que vive cargada, es limpia por la palabra. Por eso Jesús dijo en Juan 15, ya ustedes fueron limpios por la palabra que yo les he hablado. ¿Qué necesitamos entonces para vivir una vida victoriosa, una vida gobernada por Dios, una vida consagrada a Dios? Alimentarnos de las verdades de su palabra en nuestra vida. Y sigue diciendo, para que crezcan a una experiencia plena de salvación. Es decir, la experiencia de vida que tenemos cada uno de nosotros. La vida que hoy tienes como hijo de Dios tiene que ser una vida plena, que te levantes cada día y puedas decir, wow, hoy voy a vivir mi vida al máximo, hoy voy a vivir mi vida a plenitud, hoy voy a vivir mi vida confiado de cosas muy buenas. ¿Por qué? Porque soy hijo de Dios y porque sé quién es el que guarda mi vida, el que me guía y me sostiene en todo momento. Y dice la palabra, pidan a gritos ese alimento nutritivo, ahora que han probado la bondad del Señor. Ahora ustedes se acercan a Cristo, quien es la piedra viva principal del templo de Dios. La gente lo rechazó, pero Dios lo eligió para darle gran honra. Y dice Romanos capítulo 6, verso 11. Así también ustedes deberían de considerarse muertos al poder del pecado y vivos para Dios por medio de Cristo Jesús.